Cruella de Vil, es todo un espanto. Cruella de Vil, la carne de gallina te pondrá. Cruella de Vil. Seguramente habrás oído que se estrenó la película Cruella de Vil. La villana tan conocida de la cinta animada La Noche de las Narices Frías. Pero no vengo aquí a hacer un análisis de la película en sí, porque ya hay otros críticos de cine que lo han hecho, que lo han hecho. Por ejemplo, te voy a dejar abajo en la descripción de este video el análisis o la crítica que ha hecho Gaby Mesa con Z. Y te nombro a Gaby Mesa con Z porque ella ha hecho en el análisis algo, o ha dicho, mejor dicho, ha hecho un comentario que lo he visto solamente en su crítica. Otros que han criticado la película, que han hecho una crítica de la película, no han abordado un tema que para mí es muy importante y el cual me lleva a hacer este video, ¿verdad? Este tipo, digamos así, peremateando. Esto es Peremateando, un espacio para reflexionar, reír y hablar a calzón quitado. Peremateando con el peregrino gris. Gaby habla de romantizar al villano. Al final quiero tocar más el tema de romantizar al villano. Es un tema complicado, pero bueno, lo voy a dejar para más adelante. Como te dije, es algo que solamente le escuché a ella decir. Y que me encantó, me gustó muchísimo. A pesar de que ella no profundiza mucho sobre el tema. El tema de la romantización del villano, creo que es un tema que se presta mucho para un debate. Esa frase me confirmó algo que yo vengo pensando de hace mucho tiempo. Y te voy a decir, no lo vas a creer, lo vengo pensando desde la primera película que se estrenó de Shrek. Vaya, eso explica muchas cosas. Sí, dije, acá están cambiando las cosas, pero no voy a entrar en ese tema, no te voy a decir por qué. En todo caso, si te interesa, después haré un video sobre este cambio en los cuentos de hadas que nos está presentando, por ejemplo, Disney. Bueno, Shrek no era de Disney, ¿no? ¿Quién, Shrek? Que nos está presentando el cine. La cuestión entonces que esta frase de Gaby Mesa con Z me hizo pensar, gracias Gaby, no sé si algún día verás este video, pero bueno, no importa. Te admiro mucho. Pero yo creo que no se está tratando de romantizar al villano, sino que yo hablaría más bien de buscar justificar por qué el villano llega a ser tal. Maléfica, el Joker, ahora Cruella. ¿Es necesario, digo yo, es necesario que los villanos justifiquen su maldad? Si quieres reflexionar junto conmigo y responder a esta pregunta, entonces te invito a que te quedes en este nuevo video. Te voy a dar un buen consejo. No te puede importar nadie más. Toda persona es un obstáculo. Preocuparse en lo que un obstáculo quiere o siente te arruinará. De haberme preocupado por otros, habría acabado en un cajón. Tienes el talento. Si tienes el instinto asesino es la pregunta. Muy bien, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Últimamente, como he dicho, se han lanzado películas como Maléfica, la cual no me gustó para nada. Te digo la verdad, no me gustó. Maléfica no me gustó. ¡Wow! Solo un amigo dice la verdad tan cruda. A pesar de que estaba Angelina Jolie, que me encanta. El Joker, una obra maestra. Y ahora
Cruella, que la verdad que sí me gustó, me hizo acordar mucho a El Diablo Viste de Prada, pero una versión heavy de esa película, ¿no? Pero me gustó muchísimo, me gustó, está buena. Pero esta película fue la que me motivó a hacer este video. Ciertamente no quiero caer en moralismos, ustedes los que me siguen de años saben que no me gusta hacer eso, no me gusta caer en moralismos ni en juicios condenatorios ni nada por el estilo, sino siempre buscar luz a aquello que se nos presenta, buscar los puntos comunes o razonar juntos algo que se nos viene desde el exterior hasta el interior, como puede ser una película. Al final del video puedes dejarme tu parecer. Ahora, justamente estas tres películas que yo te mencioné tienen algo en común. ¿Qué tratan? Leo aquí porque tengo mi apunte, digamos así. Como decía, estas tres películas tienen algo en común. Estas tres me parece que tratan, y es mi opinión, de justificar las acciones del villano, de la villana, contando previamente su historia de dolor, de sufrimiento. Ciertamente, al mostrarnos cómo estos personajes sufrieron en su niñez, crea en el espectador, crea en nosotros lo que llamamos empatía. ¿Quién de nosotros no sufrió algo de niños? La gran mayoría de nosotros, y ustedes los que me siguen saben, que por ejemplo yo he sufrido mucho el bullying, que esa historia se las debo, pero cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores lo voy a contar. Por ejemplo, al ver el bullying que le hacen a Estela, que es el nombre de Cruella, Estela, ciertamente vos vas a simpatizar con ella. Vas a empatizar, mejor dicho, vas a empatizar con ella al ver el bullying que a ella le hacen porque es una niña prodigio, porque es una niña diferente, porque es distinta a los demás, porque no se calla la boca, porque es inteligente. Ahora, esa empatía genera en nosotros el llegar a justificar de que como ella es una niña prodigio y rechazada, tiene todo el derecho al día de mañana ser más loca que una cabra. Es decir, convertirse en una psicópata, por ejemplo, o en un psicópata como el Joker. Por ejemplo, ¿es correcto justificar la venganza, el hacerle un daño al otro porque a mí me han hecho sufrir en un pasado? ¿Es lícito? ¿Es ético? Es decir, tomemos otros personajes. ¿Qué le pasó a Cenicienta? Más historia triste que la de Cenicienta, peor que la de Cruella. Pierde su mamá, pierde su papá. Encima queda sola con una madrastra que la trata peor que un animal, porque el gato vive mejor que Cenicienta. Dos hermanas egocéntricas, narcisistas, imbancables. ¿Qué tenía que haber hecho Cenicienta? ¿Envenenarlas en un desayuno? Y la Bella Durmiente, encima que le echan una maldición, la apartan de sus padres desde bebé, la crían en una mentira, la educan en una mentira porque ella no sabe qué es la princesa y encima criada por tres haditas que una es peor que la otra. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Convertirse en la mala durmiente? Ciertamente hubiera sido una mala bastante aburrida porque dormiría todo el tiempo. ¿Y qué hablar de Blancanieves? También huérfana, me parece. No me acuerdo bien la historia, ¿no? Con esa otra bruja que la manda a matar, la envenena. ¿Qué tendría que haber hecho Blancanieves? Entonces, armar un ejército de enanos e invadir el reino de la bruja, de la reina bruja. No lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es aquí donde va mi cuestión. Esto que quiero que pensemos juntos. Porque supuestamente el cine, el arte es un reflejo, digamos, de la sociedad, del presente. ¿Es así? Mamma mía. Es decir, leo la pregunta, la leo porque la tengo escrita. ¿Es justificable hacer el mal porque cuando fui chico sufrí? No soy un resentido.
¿Cuál es entonces el mensaje de fondo de este tipo de películas? Ahora hay como una reivindicación del malo. Como decía Gaby, ¿no? Un romanticismo del malo. Una justificación. Ah, es malo porque... Pobrecito, es malo porque es así. ¿Es así? ¿No tenía posibilidad de elegir el bien? De perdonar, de sanar. ¿Qué lógica se sigue? Es decir, yo que sufrí de niño, o vos que sufriste de niño, entonces ¿eso te da derecho a ser un Joker, una Cruella el día de mañana? Los han tratado mal. La sociedad los ha rechazado, los ha marginado, a estos personajes, no me estoy refiriendo. Estela Cruella fue una chica prodigio y no fue comprendida. Es decir, si a mí me pasa el empatizar, ¿no?, con estos personajes, lo que buscan estas películas es que vos empatices con estos personajes. Sabés que son malos, pero buscan que empatices con el personaje como para justificar su maldad. Entonces vos te terminás preguntando, entonces, a mí me pasó lo mismo. ¿Yo puedo ser igual a ellos? ¿Puedo reaccionar igual a ellos? ¿Ser otra Cruella débil? ¿Cruella débil? ¿Puedo ser un Joker? ¿Puedo ser una maléfica? No sé, creo que se está jugando con una delgada línea, o se camina sobre una delgada línea, ahí, ¿no? Que en un futuro nos puede nos puede llevar a juzgar acciones amorales con bastante edulcorante. Suponte, el día de mañana hacen una película de un villano que abusa de menores y muestran su pasado y cómo él fue abusado, cómo fue lastimado, cómo fue herido, entonces empezamos a justificar, pobrecito, abusó porque él también fue abusado. ¿Es así? ¿O estoy exagerando? No sé, ¿qué piensan ustedes? No sé si vieron Cruella, si no la vieron, Maléfica, seguramente que sí, o El Joker, estas películas. ¿Qué piensan ustedes de esto? Es decir, es una opinión mía y abro aquí el debate, digamos, para que nos ayude a pensar, bueno, ¿cómo va la cosa acá? ¿Qué es lo que está pasando? Déjamelo en todo caso en la cajita de comentarios cuál es tu opinión. Bueno, hasta aquí el video de hoy, más cortito que patada de un chancho, más corto que estornudo de gato. Si te gustó el video, esta reflexión, digamos así, pensar en voz alta mientras nos tomamos unos mates, dale un like, compartilo con tus amigos y, ¿por qué no, también con tus enemigos? Y suscríbete al canal del Peregrino Gris si no estás suscrito, porque así, cuando lleguemos a los 100.000, voy a contar esa terrible historia de mi pasado. No, de verdad, lo estoy pensando. Contame cuál es tu villano favorito, ya que está, decímelo, porque así también voy a saber si llegaste a este momento del video. Muy bien, yo soy un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien, si es que pueden. Chau, chau.